Hola dioses y diosas, en el vídeo de hoy vamos a ver y analizar cómo el conflicto que está teniendo Estados Unidos con China y Taiwán en el medio puede ocasionar una caída muy abrupta en el precio de Bitcoin. Para ello vamos a explicar históricamente por qué viene siempre este conflicto entre China y Taiwán y veremos cuáles son los dos motivos más relevantes, más importantes que podrían volver a hundir el precio de Bitcoin si este entramado conflicto escala. Así que quédate porque esto te interesa. Vamos con el vídeo. Lo primero que tenemos que hacer es entender por qué hay un conflicto entre China y Taiwán de forma constante a lo largo de la historia. Para eso nos tenemos que ir atrás, tenemos que irnos a la Segunda Guerra Mundial. Y es que en la Segunda Guerra Mundial, ya sobre 1940 aproximadamente, China no era lo que es hoy en día. China no era una potencia mundial, China era un país más a manos de un gobierno que estaba en constante guerra civil, una guerra civil que duró aproximadamente desde 1927 a 1949. En dicho conflicto, cuando Estados Unidos y Europa estaban buscando ayuda, aliados para vencer al gobierno alemán, italiano y japonés, fueron a hablar con China. En este momento se realizó un acuerdo por el cual Estados Unidos y Europa dijeron al gobierno de China que si al final ganaban el conflicto, parte de los territorios japoneses se lo cederían como favor por haberles ayudado a China. Estos acuerdos se llamaban los acuerdos de Potsdam. Al final vimos cómo los aliados ganaban el conflicto. Sin embargo, en 1949 la guerra civil entre comunistas y el gobierno anterior terminó por parte ganadora de los primeros de los comunistas. Ante esto, Estados Unidos y Europa, porque siempre van de la mano, no dieron las tierras que habían prometido al anterior gobernante y empezó este conflicto entre China y Estados Unidos. Durante todo este tiempo la representación de los chinos, de los ciudadanos chinos, estaba en manos de Taiwán, hasta que en 1971 el presidente Nixon, de nuevo junto a Europa, decidieron con un nuevo acuerdo que la representación de los ciudadanos asiáticos de China pasaba de Taiwán a Pekín, para que el gobierno taiwanés no se cabreara, no hiciera una nueva guerra contra China. Lo que se hizo fueron firmar las 6 libertades del pueblo taiwanés. Esto es un documento donde acredita cómo Europa y Estados Unidos apoyará con dinero, chips, tecnología, etcétera, 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 a Taiwán. Sin embargo, nunca le ayudaría en un conflicto bélico. Es lo mismo que hemos visto con Ucrania, con el acuerdo de Budapest. Bien, ahora que estamos entendiendo todo esto, debemos de ir un segundo a la pantalla porque debemos de ver cuál es la importancia territorial y geopolítica de Taiwán. Aquí estáis viendo Google Maps, Taiwán. Es esta pequeña isla al lado de China. Al mismo tiempo tenemos que ver dos zonas muy importantes a la hora del tema de la exportación de China. Y es que tenemos el puerto de Hong Kong y el puerto de Shanghái justo aquí al lado de Taiwán. Al mismo tiempo, para aquellos que importamos muchísimo material de Asia, seguro que nos suena esta zona de aquí. Shenzhen es uno de los es una de las zonas de Asia donde más producción hay de todo tipo de productos. Nosotros que importamos siempre vemos como en las facturas siempre aparece Shenzhen. Aquí una tupida vela para que entendáis de qué estábamos hablando. Entonces, una vez que hemos visto esto, vamos a ver las bases americanas que hay por alrededor de China. Como podemos ver, hay un montón, son los puntitos que tenemos aquí con estrellas de bases americanas justo al lado de Taiwán. Y ahora os preguntaréis por qué tantas bases americanas. Bien, la exportación de productos, el control de ese océano y de ese mar depende muchísimo por manos de Taiwán. ¿Por qué? Porque si al final Taiwán decidiera volver a realizar un conflicto con China, sufriríamos una gran guerra y por tanto no tendríamos este suministro constante de productos por mano de Asia. Una vez que hemos entendido históricamente por qué viene este conflicto entre China, Estados Unidos y Taiwán, vamos a ver cuáles son las dos consecuencias de que este conflicto pudiera escalar con el tiempo. El primero, uno de los que a mí más me preocupa. Taiwán tiene una de las empresas más importantes en producción de chips. De hecho, la más importante se llama TSMC. Tenemos que entender que la producción de chips está extrapolada, podemos extrapolarla a la producción de tarjetas gráficas y equipos de minería. Por tanto, si al final esta producción de chips empieza a disminuir de forma cuantitativa, veremos como el coste de los mineros, aquellos que están minando Bitcoin, aumentaría. Por tanto, para poder amortizar este gasto que supondría el aumento
del coste del material, deberían de empezar a vender más Bitcoin que de costumbre. Al haber una mayor venta de Bitcoin, veríamos cómo su precio empezaría a caer en picado. Y el segundo motivo para mí es más relevante, es mucho más importante que el anterior, es que China es uno de los mayores productores de Europa, por no decir el mayor productor de Europa y de Estados Unidos. Entonces, si al final China decidiera no empezar a exportar material a Europa y Estados Unidos, o si por el contrario Estados Unidos y Europa decidieran no importar material de Asia, veríamos cómo la economía mundial empezaría a colapsar, empezaría a pararse. Una vez que la economía se hubiera parado, veríamos como la gente tendría cada vez menos dinero para poder comprar, para poder gastar. Si al final la economía se para y un estancamiento de la economía, empieza a haber una recesión que ya estamos viviendo hoy en día, y esta se aumentaría, se agrandaría, por tanto colapsaría aún más el precio de Bitcoin. No solo el precio de Bitcoin, colapsaría y haría que disminuyera el precio de todas las acciones del mundo. Por tanto, a modo de resumen, un conflicto entre Taiwán, China y Estados Unidos sería favorecedor para ninguna parte del inversor, del ciudadano, y a ningún gobierno le interesaría esto. No es algo que creo que vayamos a ver, no son idiotas, al fin y al cabo, Estados Unidos sabe que su hegemonía está llegando al fin, pero tampoco creo que quiera que siga su hegemonía con una guerra mundial. Así que esto es solo un pequeño conflicto que esperemos que no se escale más. Sí que es verdad que China no para de continuamente sacar armamento, de hacer demostración de su poder bélico, pero al fin y al cabo yo creo que es ver quién la tiene más grande. Así que esperemos que esto solo se quede en un acontecimiento que quedará en los libros de historia. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dime qué te ha parecido este análisis geopolítico y cómo afectaría al precio de Bitcoin a la baja. Dale un like, sígueme, y te digo que tenemos un canal de Telegram donde no paramos de subir vídeos y contenido exclusivo que no tienes en YouTube. Así que vete allí y sígueme también. Espero que te haya gustado. Si es así, nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Muchas gracias, hasta luego, adiós.